Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Can Yaman. Nuestro queridísimo Can. Hoy vamos a explorar un poquito más allá del actor guapísimo que todos conocemos. Vamos a hablar de sus últimos proyectos, sus controversias y sobre todo, vamos a intentar entender un poquito mejor por qué genera tanta, pero tanta pasión. Y antes de que me olvide, no se les olvide suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos porque, créanme, se vienen cosas muy interesantes. Ya saben que aquí amamos el chismecito, pero también nos gusta analizar las cosas con un poquito de cabeza, así que vamos allá. A ver, empecemos con lo básico. Can Yaman. El nombre evoca inmediatamente imágenes de Turquía, de romance, de galanes con miradas penetrantes y sonrisas que derriten el Ártico. Pero, ¿quién es Can Yaman realmente? Más allá del físico que por supuesto es innegable, hay un actor que se ha esforzado muchísimo por construir una carrera que va más allá de las comedias románticas que lo catapultaron a la fama. Si nos remontamos un poquito en el tiempo, recordaremos que Can estudió Derecho. Sí, señoras y señores, abogado. Pero la vida tenía otros planes para él. El modelaje y la actuación lo llamaron, y la verdad es que, visto lo visto, no se equivocó al seguir ese camino. Profundicemos un poco en esta etapa de su vida, que a menudo se pasa por alto. Imaginemos a Can en sus años universitarios, un joven aplicado, sumergido en los códigos y las leyes, con un futuro aparentemente trazado en el mundo legal. Pero incluso en ese entorno estructurado, su carisma y atractivo eran innegables. Cuentan que ya en la universidad era un imán para la atención, y que su participación en actividades extracurriculares siempre atraía a una multitud. No era el típico estudiante de derecho encerrado en libros, Can tenía una energía vibrante que lo hacía destacar. Su salto a la fama internacional, como todos sabemos, llegó con Erkenzikos. Esa serie fue un auténtico fenómeno mundial. Sanem y Can, la pareja protagonista, nos robaron el corazón a todos. La química entre Can y Demet Özdemir era palpable, la historia era fresca y divertida, y las localizaciones en Estambul eran simplemente de ensueño. Recuerdo que yo misma me enganché a la serie de una manera obsesiva. Literalmente esperaba cada capítulo como agua de mayo. Y no era la única. Erkenzikos rompió récords de audiencia en muchísimos países, y Can Yaman se convirtió, de la noche a la mañana, en un ídolo de masas. Ah, Erkenzikos. ¡Qué recuerdos! Esa serie marcó un antes y un después en la carrera de Can y, seamos sinceras, también en nuestras vidas. ¿Quién no suspiró con las idas y venidas de Can David, ese fotógrafo aventurero con un corazón de oro? La serie no solo fue un éxito por la trama, sino también por la química innegable entre Can y Demet. La pantalla literalmente chispeaba cuando estaban juntos. Se rumoreó muchísimo sobre un posible romance fuera de la pantalla, y aunque nunca se confirmó, la especulación solo alimentó aún más el fervor de los fans. Y no podemos olvidar el impacto de la serie en la promoción de Turquía como destino turístico. Las escenas rodadas en Estambul eran una postal constante, mostrando la belleza de la ciudad y su rica cultura. Erkenzikos no solo catapultó a Can a la fama, sino que también contribuyó a impulsar el turismo en Turquía. Pero claro, la fama tiene un precio. Y Can Yaman desde entonces ha estado constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento suyo se analiza con lupa, cada declaración se interpreta de 1000 maneras diferentes. Y eso, por supuesto, ha generado controversia. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones que hizo sobre sus compañeras de reparto, que fueron bastante desafortunadas y que le valieron muchísimas críticas. También se le ha acusado de tener una actitud un tanto arrogante y de no ser del todo humilde con sus fans. El escrutinio mediático es un monstruo implacable, y Can lo ha experimentado de primera mano. Es cierto que algunas de sus declaraciones han sido desafortunadas, y es importante reconocerlo. El incidente con sus compañeras de reparto generó una ola de críticas justificadas, y Can tuvo que retractarse y pedir disculpas. Fue un momento de aprendizaje para él, una lección sobre la importancia de la responsabilidad al hablar en público, especialmente cuando se tiene una plataforma tan grande. Pero también es cierto que la prensa a veces exagera y saca declaraciones de contexto. La vida de una celebridad está bajo constante observación, y cada paso en falso se amplifica.
Es una presión enorme y es comprensible que a veces se cometan errores. La clave está en aprender de esos errores y seguir adelante. Yo creo que es importante tener perspectiva en estos casos. Es cierto que Can Yaman se ha equivocado en algunas ocasiones. No vamos a negarlo. Pero también creo que es injusto juzgarlo únicamente por sus errores. Al final es un ser humano como todos nosotros, que está aprendiendo y creciendo. Y la presión de estar constantemente en el punto de mira debe ser absolutamente agobiante. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha metido la pata alguna vez? Todos cometemos errores, es parte de la condición humana. Lo importante es reconocerlos, aprender de ellos y tratar de no repetirlos. Can ha demostrado a través de sus acciones que está comprometido con su crecimiento personal y profesional. Ha buscado nuevas oportunidades, ha aprendido idiomas, ha trabajado duro para mejorar sus habilidades actorales. Es un proceso constante y es injusto juzgar a alguien únicamente por sus errores del pasado. Además, no podemos negar que Can Yaman ha demostrado tener talento y ambición. Después del éxito de Erkencicus, decidió dar un giro a su carrera y buscar proyectos más desafiantes. Se mudó a Italia, aprendió italiano a la perfección y protagonizó Viola come il mare, una serie que tuvo bastante éxito en Italia y en otros países. También lo hemos visto en Sandokan, una superproducción internacional que promete ser todo un bombazo. Su incursión en el mercado italiano fue una jugada audaz y le salió muy bien. Demostró no solo su talento como actor, sino también su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y culturas. Aprender italiano a la perfección es una muestra de su dedicación y compromiso con su carrera. Viola come il mare fue un éxito en Italia, y le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Y ahora, con Sandokan, está dando un paso aún más grande, participando en una superproducción internacional que lo proyectará a una audiencia global. Este proyecto representa un desafío importante para él, y estoy segura de que estará a la altura. Y es aquí donde yo quiero detenerme un poquito. Porque creo que la decisión de Can Yaman de alejarse de las comedias románticas y buscar proyectos más serios demuestra que es un actor que se toma su carrera muy en serio. Que no se conforma con ser un simple galán de telenovela, sino que quiere demostrar que tiene talento y que puede interpretar roles mucho más complejos. Muchos actores se quedan estancados en un tipo de papel, cómodos con el éxito fácil. Pero Can ha demostrado que quiere más, que busca desafíos y que quiere crecer como actor. Su decisión de alejarse de las comedias románticas, que le dieron fama y fortuna, es una muestra de su ambición y su compromiso con su oficio. Quiere ser reconocido por su talento, no solo por su atractivo físico. Y eso es algo que admiro profundamente. Ahora bien, ¿por qué genera Can Yaman tanta pasión? Yo creo que la respuesta es multifactorial. Por un lado, está, obviamente, su atractivo físico. No vamos a engañarnos, es un hombre guapísimo. Pero creo que va mucho más allá de eso. Can Yaman tiene una personalidad magnética, una energía arrolladora que traspasa la pantalla. Tiene esa chispa que hace que te enganches a él y que quieras saber más sobre su vida. Su atractivo físico es innegable, sí, pero es solo una parte de la ecuación. Can tiene algo más, un carisma natural que lo hace destacar. Su energía es contagiosa, su sonrisa ilumina la pantalla y su mirada tiene una profundidad que cautiva. No es solo un rostro bonito, es una personalidad magnética que atrae a la gente. También creo que su historia de vida, su transformación de abogado a actor de fama mundial, es algo que inspira a muchísima gente. Demuestra que los sueños se pueden hacer realidad, que si te esfuerzas y crees en ti mismo, puedes lograr lo que te propongas. Y eso obviamente es algo que conecta con el público a un nivel muy profundo. Su historia de vida es un ejemplo de superación y perseverancia. Pasó de ser un abogado con un futuro aparentemente definido a un actor de fama mundial, persiguiendo su pasión y demostrando que los sueños se pueden hacer realidad. Su historia inspira a la gente a creer en sí misma y a luchar por lo que quiere. Es un mensaje poderoso que conecta con el público a un nivel emocional. Además, no podemos olvidar el factor cultural. Can Yaman es un icono turco, un embajador de su país. Representa una imagen de Turquía moderna y cosmopolita, que conecta con las nuevas generaciones. Y eso obviamente tiene un impacto muy grande en la percepción que se tiene de él a nivel internacional. Can es un embajador de Turquía, mostrando al mundo una imagen moderna y cosmopolita de su país.
Representa a una generación de jóvenes turcos que son ambiciosos, talentosos y que quieren dejar su huella en el mundo. Su éxito internacional contribuye a proyectar una imagen positiva de Turquía, y eso es algo que valoro mucho. Por supuesto, también hay haters. Siempre los hay. Gente que lo critica por envidia, por resentimiento, o simplemente porque no les gusta su trabajo. Pero creo que la clave está en no prestarles demasiada atención. Al final lo importante es que Can Yaman siga haciendo lo que le gusta, que siga creciendo como actor y como persona, y que siga inspirando a sus fans. Los haters siempre van a existir, es inevitable. Pero lo importante es no dejar que te afecten. Can ha aprendido a ignorar las críticas negativas y a concentrarse en su trabajo y en sus fans. Es la mejor manera de seguir adelante y de alcanzar tus metas. Y hablando de fans, tengo que decir que la comunidad de fans de Can Yaman es una de las más apasionadas y entregadas que he visto en mi vida. Son personas que lo apoyan incondicionalmente, que lo defienden a capa y espada, y que están dispuestas a hacer cualquier cosa por él. Y eso obviamente es algo que Can Yaman valora muchísimo. La comunidad de fans de Can es increíble. Son personas de todo el mundo que comparten la misma pasión por él y por su trabajo. Lo apoyan incondicionalmente, lo defienden de las críticas y están siempre presentes para celebrar sus éxitos. Es una comunidad muy unida y muy activa en las redes sociales, y Can está muy agradecido por todo su apoyo. De hecho, él siempre ha demostrado ser muy agradecido con sus fans. Siempre se toma el tiempo de interactuar con ellos en redes sociales, de responder a sus mensajes, de hacerse fotos con ellos. Y eso obviamente es algo que sus fans aprecian muchísimo. Can siempre ha demostrado ser muy cercano a sus fans. Se toma el tiempo de interactuar con ellos en las redes sociales, de responder a sus mensajes y de hacerse fotos con ellos cuando los encuentra. Es un gesto que sus fans aprecian mucho y que demuestra su gratitud por todo su apoyo. En definitiva, Can Yaman es mucho más que un simple actor guapo. Es un icono cultural, un ejemplo de superación personal y un artista que está en constante evolución. Tiene sus errores, sí, pero también tiene muchísimas virtudes. Y creo que es importante reconocerlo y valorarlo por todo lo que es. Can es un artista completo con talento, ambición y carisma. Tiene sus errores como todos, pero también tiene muchas virtudes que lo hacen destacar. Es un icono cultural, un ejemplo de superación personal y un artista en constante evolución. Creo que es importante reconocerlo y valorarlo por todo lo que es, no solo por su atractivo físico. ¿Y qué depara el futuro para Can Yaman? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si sigue trabajando duro, si sigue eligiendo proyectos interesantes, y si sigue conectado con sus fans, estoy segura de que le esperan muchísimos éxitos. Tiene talento, ambición y carisma de sobra para seguir triunfando en el mundo de la actuación. El futuro de Can es prometedor. Si sigue trabajando duro, si sigue eligiendo proyectos interesantes y si sigue conectado con sus fans, estoy segura de que le esperan muchos éxitos. Tiene talento, ambición y carisma de sobra para seguir triunfando en el mundo de la actuación. Así que, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Can Yaman. Hemos hablado de su carrera, de sus controversias, de sus proyectos futuros y sobre todo, de por qué genera tanta pasión. Para resumir un poquito, hemos visto que Can Yaman es un actor turco que saltó a la fama internacional con Erkenci, que ha tenido sus controversias, pero que también ha demostrado tener talento y ambición. Que genera tanta pasión por su atractivo físico, su personalidad magnética y su historia de vida inspiradora. Y que tiene una comunidad de fans muy apasionada y entregada. Quería agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre Can Yaman. ¿Qué les parece como actor? ¿Qué opinan de sus controversias? ¿Qué esperan de sus proyectos futuros? Déjenme sus comentarios aquí abajo que me encanta leerlos. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Se vienen cosas muy emocionantes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.